yo sentía, me daba cuenta que dando mucho, recibía muchísimo más. O sea, dando yo, dándome yo, recibía muchísimo más. Y no pude discernir, no pude separar la espiritualidad de la religión. Entonces bloqueé todo. La enfermedad me llegó a quedarme quieta, literalmente quieta, tirada en una cama. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial con dos seres humanos increíbles que nos van a acompañar y nos van a dar de su luz para que nosotros les conozcamos. Como saben, soy Ariel Svi. Hoy me acompaña Sonia Aguirre y María Martínez. Vamos a ver de qué, de tantos temas que pueden salir, dónde y hacia qué manera vamos a enfocar la entrevista. Sonia, cuéntanos un poquito. Tú tienes un bagaje que tiene que ver con lo holístico, pero hubo un evento en tu vida, que también quiero que nos hables un poquito de ti, por supuesto, pero hubo un evento en tu vida que fue un parteaguas. ¿Qué fue lo que Así es. pasó que te hizo ver Hola. que faltaba algo más y como que tenías que abocarte a buscar a ver qué era eso? Así es, Ariel, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Un placer. Y la verdad que fue un camino bastante apedreado, como quien dirían los argentinos, ¿no? Porque claro, o sea, yo venía de una vorágine de vida normal, digamos, ¿no? Entre lo que era eh, trabajar, formar una familia. Si bien es cierto que desde niña siempre estuve en esa búsqueda de qué es lo que hay más allá de lo que uno podía ver o aprender, ¿no? Entonces así también pasé por varios, varias filosofías, religiones, ¿no? En la búsqueda esa eterna que uno tiene adentro que dice quiero volver a mi origen en realidad, ¿no? Entonces, venía así y entre eso me llamó la atención empezar a aprender terapias holísticas y cuando creía que estaba muy bien y trabajando muy bien con las terapias holísticas, comienza un proceso de enfermedad. Entonces, cuando yo, hasta María, eso yo tenía sería, mi podría familia. ser, perdona Sonia, podría ser quizás que tú estabas muy enfocada hacia afuera y el universo de alguna manera te hizo Exacto. enfocarte hacia ti. Hacia afuera y hacia mi familia que había formado, ya tenía esposo, ya tenía dos hijos, ¿no? Entonces era justamente el que no faltara nada en el hogar, el que no le faltara nada a los niños, el que estuviera bien mi esposo, todo eso. Entonces, venía trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, la cuestión es que llega un momento en mi vida en que la enfermedad me empieza a frenar. Entonces, claro, o sea, yo, ¿por qué me agarro a esta enfermedad que incluso hasta cuando me dan el diagnóstico médico me dice, usted es joven para tener artritis, ¿no? Artritis reumatoidea. Comienzo con eso. Cuando ya se merman los síntomas, ahí vengo, digo, ay, bueno, por fin se me desinflamaron las articulaciones, ya no me duele el cuerpo, ya esto, estaba feliz. Pasaron unos meses de felicidad, entre comillas, y comienzo con otra crisis de dolor impresionante. Me tiro a la cama, no tenía fuerza para nada y comienza el dolor generalizado en todo el cuerpo. Digo, Yo me ¿qué me está imagino que el pasando? universo dijo, vamos a tratarla un poquito diferente porque tal vez no ha entendido a cambiar el enfoque, que a veces lo Es, vemos como algo muy negativo, pero en realidad, obviamente, pues no quisiéramos que fuera así, pero no lo está. Te voy a pasar ahorita un segundo con María para que nos cuente un poquito, porque ella es, aprendemos lo que es la enfermedad, ¿no? claro, claro, es que el enfoque, nosotros nos vemos a veces, bueno, por experiencia propia, quizás ustedes puedan decir algo similar, somos como una cámara de televisión, estamos siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y cuando se es madre, como en el caso de ustedes, pues muchísimo más, porque se olvidan de ustedes, se dejan de ustedes Ujú. para atender a los demás. Es una cualidad maravillosa que tienen las mujeres, pero hay que saber nivelar. Y a los varones nos da por trabajar como camellos entre otras cosas. Entonces, de igual manera, a veces el universo nos agarra, nos golotea y nos dice, no te traje aquí solamente para eso. Tampoco tenemos que hacer trabajo, pero sí nos tiene que reubicar. María querida, tú vienes de un mundo numérico.
¿cierto? Tú Sí, vienes así es. de un número de uno de los lóbulos y cómo invitaste al otro a que viniera a ser parte de tu vida. Bienvenida y gracias por Bien, estar aquí. muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es María Marta, mi segundo nombre es Marta, y soy contadora de profesión, muy estructurada en todo, no solamente en la carrera que uno elige, sino también en mi vida. Todo se Yo rige creo por que estructuras. por ser como somos, elegimos la carrera que más nos va para seguir siendo así y a veces cimentar algunas otras cosas que el universo a veces viene y dice, esto se lo vamos a quitar porque tenemos que lo orientar. Exacto, eso más o menos es lo que me pasó. De hecho, yo elegí esta carrera desde muy chica sin saber ni siquiera quién iba a ser mi esposo ni cuándo, si iba a tener hijos, pero yo sabiendo que quería formar mi familia y mantener la estructura con esta profesión que me lo permita, digamos. O sea, imagínate la estructura mental que tengo desde mi más tierna infancia. Eh, Está siendo un proceso bastante complicado. De hecho, es una bifurcación de mente porque realmente este despertar espiritual, despertar de conciencia hizo que cambiara totalmente el eje de la estructura de mi vida y estoy lidiando con eso, estoy luchando con eso desde mi interior para Pero poder ¿cómo encontrar el hiciste? Porque equilibrio, digamos. cuando uno es muy racional, no lo cuento por otra persona, cuando uno es muy racional, el pasarse a la otra área, no es que no sea imposible, pero nos es un poquito difícil. ¿Cómo hiciste para empezar a nivelar ambas cosas? En principio, bueno, yo cuando era muy chica siempre fui muy espiritual, obviamente dentro de la fe católica, como todos los latinoamericanos, digamos, dentro de esa escuela. Y yo sentía, me daba cuenta que dando mucho, recibía muchísimo más. O sea, dándome yo, recibía muchísimo más. Y era como que cada vez tenía más sed de este sentimiento, era como que me sentía muy plena. De hecho, esos recuerdos los estoy teniendo ahora, después de haber hecho una larga introspección desde mi despertar espiritual. O sea, no es algo que yo lo tenía consciente a lo largo de mi vida. Su- eh, Pasa algo durante mi infancia con la iglesia, en particular con la institución, que le da la espalda a mi familia. Mi papá estuvo muy mal, nos afectó como familia, eso. Entonces es como que yo hice un quiebre y no pude discernir, no pude separar la espiritualidad de la religión. Entonces bloqueé todo. Y ahí es donde empieza mi mayor estructura de vida, que es más o menos a mis 16 años, por ahí yo ya era un poco más adolescente, estudio mi carrera, me caso, pongo mi estudio, me realizo como profesional, porque realmente todas las metas que he tenido a lo largo de los años, yo ya hace 24 años que ahora, las he cumplido. Y bueno, y en un momento vuelve todo esto a mi vida, una crisis muy de esta 3D, una crisis matrimonial, digamos, y que en realidad después se convirtió en una crisis existencial, hace que yo me encuentre con las terapias holísticas. Primero hice constelaciones, después creo que hice un par de tiradas de tarot, no sé, tratando de buscar respuestas que en realidad no habían llegado en ese momento hasta que di con los registros akáshicos Cuando te empezaron a como hablar de eso o consultante. empezaste a buscar, ¿qué sentías que era eso? ¿Sentías que podías alinearte con ello o ibas con la expectativa de, bueno, voy a ver qué es eso? ¿O cuál fue tu primer encuentro con ello? Con registros akáshicos sobre todo, porque tú eres lectora en estos momentos, pero ¿qué pensaste tú desde este lado de la cancha? La verdad no sabía bien qué esperar, porque no, yo en realidad lo que estaba buscando era respuestas a mis problemas. Más que Claro, nada, cuando uno todavía no ha tenido su despertar de conciencia y piensa que las respuestas están afuera, lo que fui a buscar yo fueron respuestas afuera. Entonces, en esa claro. sesión de registros, después de que yo había hecho varias otras terapias holísticas, mis guías me parece que se cansaron de que yo siguiera buscando por donde no era y me abrieron un panorama con esa lectora que yo le agradezco la vida que haya puesto la luz que puso
porque yo había ido con una amiga que ella sigue estando en su, cerrada, cegada, o sea, es como que sigue buscando las respuestas afuera. En ese mismo instante fuimos las dos juntas y yo no podía creer lo que estaba escuchando, no podía creer el mensaje que mis guías me estaban transmitiendo. Ellos me estaban diciendo que yo deje de buscar afuera, que empiece a buscar adentro y que cuando me encontrara dentro mío iba a poder estar al servicio y ayudar a más almas a tener su despertar espiritual. Eso fue lo que me dijeron. Aparte se me revelaron un montón de cuestiones, como por ejemplo lo de los cuerpos, o sea, un montón de cosas en una sola sesión. Vamos a dejarlo aquí para que nos hables un poquitín más, para que la persona pueda, quizás alguna persona está escuchando esto por primera vez y le vas a llegar con esa luz de qué cosas son los registros akáshicos. Así que ya volvemos Ujú. contigo. Sonia, y entonces, ¿cómo fue que tú empezaste a darle la vuelta al tema y empezaste a centrarte en ti? ¿Cómo te diste cuenta a través de esto? Bueno, el universo te detuvo de nueva cuenta para que tú pusieras tu enfoque en ti, nuevamente como nos ha hecho a muchos, que desenfocamos, entonces tiene que volvernos a alinear, o hace varios intentos a ver de qué manera caemos en la cuenta de, pero bueno, enhorabuena que nos tienen paciencia, la verdad es esa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el momento culminante en el que tú dijiste, ok, si sigo así, el tema va de mal en peor? Tengo que generar cambios. ¿Qué fue lo que te motivó a ello? ¿Qué fue lo que te empujó a ello? Claro. Bueno, cuando yo tengo la primera enfermedad, cuando inicio con artritis, como ya tenía nociones con las terapias holísticas, dije, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Entonces, cuando comienzo a encontrar los motivos emocionales, comienzo a trabajar en ello. Entonces, comienzo ahí a trabajar en mí, a hacer algunos cambios de actitudes, de resolver, de... Entonces ahí merman los síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando comienzo con la otra, con fibromialgia, ahí dije, ¿qué pasa? O sea, yo creía que ya estaba trabajando bien y que ya estaba. Entonces, cuando me doy cuenta que era distinto los síntomas, que eran mucho más la cantidad de síntomas que estaba teniendo, ahí digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no puedo estar bien? Y ahí comienzo realmente cuando a todo esto demoro varios meses en obtener el diagnóstico. Cuando me dan el diagnóstico, ahí dije, ajá, a ver, fibromialgia, y empiezo a ver los motivos emocionales, empiezo a buscar gente o lugares donde dieran una contención, donde dieran una explicación a qué se debía la fibromialgia, y empiezo yo misma a investigar por internet. Entonces ahí dije, la pucha, realmente qué mal que estaba. O sea, es como que se me abrió todo un panorama. Dije, a ver, o sea, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo a trabajar en mí? Porque son muchas cosas. Con la fibromialgia son muchas cosas, porque son muchos síntomas que te van mostrando un montón de cosas. Entonces, ahí comencé el camino, dije, a ver, empecé a buscar otras terapias, entre eso biodecodificación, empecé también con tratamiento alopático, perdón, no alopático, sino tratamiento natural, homeopatía. Y Naturopático, cuando, quizás. Pero claro, en qué momento fue que tú dijiste, ok, esto, porque es algo feo quizás, pero tenemos que llegar a darnos cuenta de eso. Esto me lo estoy generando yo. cuando tuve el diagnóstico, cuando Ahí ya tal tuve el cual. Wow. diagnóstico, ahí al encontrar los motivos emocionales dije, esto es problema mío, no es problema de nadie más, ni esta situación misma me la fui generando yo, porque claro, cuando encontrás vos los motivos, las razones emocionales que van generando una enfermedad, te vas dando cuenta que justamente el problema emocional lo tiene uno, ¿sí? El desequilibrio emocional lo tiene uno. Entonces empezás a identificar cuáles son las emociones. Entonces tenés que volver atrás y empezar a ver cuándo se te generó esa emoción. Cuando se genera la emoción, ¿qué Rastrearla. te afecta? Ahí, ¿sí? Entonces, tal situación me pasó.
ahí se me generó esto. Justamente, bueno, más adelante comento, pero estoy llevando yo un taller terapéutico grupal para personas con problemas de salud. A raíz de todo este camino, comienzo con una fundación. Entonces, como no había una fundación, una organización ni un grupo que apoyara a las personas con fibromialgia, la creé yo a la fundación en mi Que te voy a provincia. pedir, perdona, que me mandes luego el link para ponerlo acá abajo para que la gente te contacte. Se llama FUFISA, Fundación Así es, Fibromialgia Salta. Pero ya lo Salta. tendremos acá abajo para que ustedes puedan escribirle y hablar con ella. Y bueno, y si quieren alguna de las terapias que ella ofrece, pues también, por supuesto que sí. María, volviendo contigo, te empiezan a hablar tus seres superiores, como les digo yo, ¿y qué te decía? ¿Y cómo les creíste? Porque a veces al principio uno dice, ay, seré yo, será conmigo esto. No, en realidad de esa sesión salí como aturdida, como que me subí al auto porque era en otra ciudad, me quedé regulando, no entendía nada, no había recibido ninguna respuesta de las que había ido a preguntar en realidad. Y bueno, y ahí empecé a acomodar mis ideas. Lo primero que hice fue tratar bueno, de ser yo misma quien aprenda a hacer las terapias holísticas, pero en principio era para mí, para trabajarlo en mí. Entonces ahí decidí tomar el curso de registros akáshicos y el cierre, bueno, son 3 niveles. El primer nivel es para la autolectura, que lo hice, después lo continúo. Seguía estando ahí como que no entendía bien qué era lo que estaba buscando, pero sí me sentía mucho mejor enfocada desde otra manera. Hago el nivel 2 que es para la apertura de registros akáshicos a terceros, y para poder recibirnos de alguna manera tenía que hacer una apertura de registros diaria durante 30 días. Hacer una pregunta todos los días, el protocolo para poder hacer el tubo de luz, bueno, conectar con nuestros guías espirituales y nuestros maestros. Y todos los días antes de cerrar me decían, cambia, 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 cambia. Y yo no podía, o sea, ellos, el único mensaje, porque lo que hacen los guías, nuestros guías espirituales, es darnos el mensaje que nosotros estamos preparados para recibir. Y yo en ese momento claramente no estaba preparada para recibir más que la instrucción del cambio, que el cambio lo tenía que buscar obviamente yo. Bueno, así que eso fue Pero lo que inició. ¿cómo entendiste lo de cambiar? Porque normalmente uno está tan sumido en lo suyo que si a uno le hablan de cambio, uno dice, ¿y cambiar qué me estará hablando? ¿De que tengo que cambiar el auto? ¿Tengo que cambiar la casa? ¿Tengo que cambiar la ropa? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Porque estamos totalmente absortos en aquello. Al menos esa fue mi experiencia. Sí, no, en realidad lo que conjuntamente con todo esto empiezo a desarrollar mis claris, y lo primero que me aparece es el tinnitus. Mira, Ese sonido que es la tocada del insoportable. timbre, es la tocada de timbre del universo. Entendámoslo, porque para eso Exacto. es, para eso va. Y bueno, y obviamente que no de casualidad, me topo con un video de Gwen en el cual habla del tinnitus, y ahí empiezo a tratar de contactarme con Gwen. Primero entre arcanos, después no pude hacerlo porque, bueno, no era el momento seguramente. Después, cuando pude sí iniciar, empezar a trabajar conmigo misma a través de la herramienta del Homer, fue así, mira, así te lo digo. Ahí fue cuando me terminaron de caer todas las fichitas y cuando mis guías espirituales dejaron de decirme que cambie. Una nota al pie de página, el Homer es una herramienta cabalística que se utiliza para el cambio y ¿cómo lo podría decir? Como reestructuración, si se quiere, o ajuste de nuestra sefirot, que las sefirot son, de alguna forma, nuestro ser interior hecho rueditas, para que lo podamos entender, porque mucho de lo que nos dice la Biblia nos lo pone así en palitos y todo para ver si nuestra mente llega a entenderlo. Es mucho más que eso, pero nada más para darles una pincelada. Entonces, Súper, es como la llegaste, desprogramación, el gracias, proceso de desprogramación del ego, digamos. exacto.
Exacto. Una buena ubicación de quién nosotros somos y hemos venido a ser, porque me gusta y lo he aclarado en un montón de programas. Hay gente que le he escuchado decir una atrocidad, perdón, pero lo es, que hay que erradicar el ego. No, perdón. El ego me hace ser No, quien yo no, soy. Si lo tengo salidito de la cajita, me hace ser quien no necesito ser. Pero eso es otra cosa. Entonces, a través de lo que se llama el hombre, que se hace en determinado momento del año, eh, pero aquí se maneja diferente, pero sin problema, funciona. ujú, Se hace cuando la energía del universo está dispuesta para hacerlo. Sin embargo, como normalmente esto no se maneja, pues se hace cuando se llega al grupo de iniciados en arcanos y es una manera de como nosotros llegamos a dejar el monstruito afuera, a domar el animalito, como lo digo yo, y a venir a desarrollarnos como nosotros somos para explicarlo así en cortito, pero para que exacto. entendamos de qué va el tema si alguien no sabe qué cosa es eso del hombre. Entonces, empezaste a trabajarte. Yo lo que digo es eh, que nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos un espejo al frente y vernos nosotros mismos, porque procuramos no vernos, la verdad es esa. Si no nos vemos mejor y si nos dejan en paz mejor. El problema es que así no evolucionamos. Ni hablar, que es así. ¿Cómo te fue con ese Este, espejo que pusiste al frente? ¿Qué veías que tú decías, "¡Ah! ¿Y esta quién es? No me la han presentado todavía"? fue bastante duro y el proceso fue un periodo largo, de hecho me llevó más tiempo de los días que estaban pautados, porque obviamente que nuestro ego pone resistencias, correrme, ponerlo a un costadito y dejarlo que, para mirarme desde acá, déjame ser a mí, fue bastante complicado y sí, costó bastante. Y aparte poder visualizar cuáles son las cosas que nos molestan en los demás y que realmente son nuestras, o sea, poder ver eso, para mí fue algo revelador, fue algo increíble. Ahora miro el mundo con otros ojos, realmente, todas las cosas. Y obviamente que sigo teniendo estos ataques de ira por ahí, o me siguen molestando cosas de los demás, o a veces me veo a mí misma criticando cosas de otra persona, pero ahora tengo la herramienta de poder utilizarlo a mi favor y trabajarlo conmigo desde mi interior. Esa es la diferencia. O sea, darnos cuenta que nosotros tenemos que aprender a convivir con la primera persona con la que nosotros tenemos que convivir, valga la redundancia, que soy yo. De ahí en Claro. adelante convivimos con quien ustedes quieran que convivamos en el trabajo, en la casa, que el perro, que el gato. Pero primero, esto no trata de que seamos ególatras, esto por favor, en absoluto. Pero sí que podamos, ya que tenemos estos ojazos tapatíos, como dicen los mexicanos, le damos vuelta para atrás y nos empezamos a ver. Nos vamos a dar cuenta que somos personas maravillosas en proceso y en trabajo por hacer. Y que si nos arremangamos y empezamos a hacer la tarea, el tema va a fluir muchísimo mejor. Ahora volvemos contigo, mi querida Sonia. Vamos a ver, empiezas a hacer la fundación. ¿Te das cuenta que esto es algo muy importante que quiero recalcar? ¿Te das cuenta primero de ti? ¿Te das cuenta que las raíces están en ti primero? Pero también te das cuenta que viniste a hacer luz, ¿ok? O sea, todo esto que puede haber Es parecido lo muy último. negativo y muy fuerte, fue precisamente para que tú te lograras poner en pie y el universo te diera el empuje para que empezaras a caminar no hacia donde ibas, sino hacia donde tienes que ir. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando el universo es importante y sería maravilloso. Perdón, es maravilloso de por sí. Lo maravilloso sería también que nos percatemos que si nos sucedió algo fuerte, es para que las luces, como si fuéramos un estudio de televisión, las pusiéramos al revés y empezáramos a decir, mi GPS lo tenía errado. Es para otro lado, ¿no? ¿Cierto? Tal cual. Cuando yo comienzo a ver cuáles son los síntomas de fibromialgia y los motivos emocionales, justamente uno de los motivos emocionales que la fibromialgia llega cuando te tiene que frenar para dejar de hacer lo que estabas haciendo, justamente porque lo que uno estaba haciendo no es
lo que uno quería hacer, ¿sí? Cuando uno tiene esa incoherencia que justamente después ya dentro de Arcanos aprendemos que nosotros debemos llegar a una coherencia de tener lo que nosotros pensamos que sea coherente con lo que sentimos y con lo que hacemos. Bueno, justamente estar en la 3D, mucha humanidad está en esa incoherencia. Entonces, Pasa algo, perdón que te interrumpa, y me encantaría conocer la opinión de las dos si están de acuerdo conmigo. Lo que veníamos haciendo estuvo bien porque ha sido un entrenamiento de vida, pero nosotros queremos seguir ahí. Nosotros no queremos el cambio. El cambio no nos agrada mucho. No nos agrada mucho. Yo estuve 5 años viendo cómo generaba un cambio, pero no lo hacía realmente con la fuerza que tenía que hacerlo para que se diera. Entonces el universo, ok, no entendió, va a cambio. Y me quedé al aire. Pero me quedé al aire porque yo no busqué cómo hacerlo diferente. Porque el universo me avisó. Además, yo no tenía ni un poquito de ganas de seguir. Pero por estatus, yo no me quería bajar de aquel caballo. El caballo ya estaba yéndose, pero ya, el pobre ya estaba, ya al final ya hasta se murió el caballo. Entonces, es lo que tenemos que entender. Si el universo nos está dando toquecitos, si nos hace ring ring con tinnitus, por ejemplo, tenemos que empezar a detenernos un poco. Eso quiero que quede muy claro en este programa. A detenernos un poco y decir, ok, algo no estoy caminando bien y tengo que detenerme para ver ahora para a dónde es. Y tal ahí cual. les puedo dar una idea. Ya dejo, mi querida Sony, para que sigas comentándonos. Acordémonos qué hacíamos de infancia, en la infancia y qué amábamos hacer. Porque mi madre, desde que tengo razón, me decía, tú eres comunicador porque tú eres comunicador. Desde pequeño jugabas a hacer esto. Entonces, Los juegos. acordémonos de qué cosas hacíamos de pequeños, qué sueños teníamos de pequeños. Y les comento en corto, se me permitió tener el sueño que yo tenía desde pequeño de hacer traducciones y doblajes para una cadena internacional y todo esto. Yo no sabía que iba a hacerlo a nivel mundial, pero así fue. Y, pero se me cumplió ese sueño. Pero ese sueño no era el motivo y la razón por la cual yo estaba en el planeta. Fue un entrenamiento, pero nos aferramos a aquello. No debemos de Ujú. aferrarnos hoy, ¿cierto? Tal cual, con el tiempo uno aprende justamente a trabajar en el desapego. En el Más nos desapego, vale. sí, tanto de las cosas de la 3D como también de nuestros familiares y todo. Y eso también muchas veces cae chocante a las personas que no lo entienden. ¿Por qué? Porque Claro. cuando escuchan hablar del desapego, creen que es uno desentenderse de la familia o de los seres Ser queridos, irresponsable, que no va dejar por de ahí. amarlos, claro, dejar de amarlos, que la otra persona ya no te importe y no, entonces justamente es un camino que hay que recorrer para darse cuenta y aprender cómo es el desapego, ¿no? Entonces, claro, o sea, ya después con comprendiendo por qué la enfermedad, ahí comprendí el que yo ya debía dejar de preguntar el por qué, sino el para qué había llegado a mi vida. Entonces ahí fue también darme con la cabeza contra la pared cuando yo volví a mis recuerdos atrás de tantos años, como vos decís, Ariel, a vos te llevó 5 años hacer todo un cambio, a mí me llevó más de 7 años el Bueno, querer eso fue el dejar de hacer lo proceso que hasta que yo el quería. universo, eso fue hasta que el universo dijo, no, este lo saco porque no entendió. El proceso Exacto, posterior fue largo, también no fue corto. exacto, a mí me frenó con la enfermedad, o sea, de hacer lo que no quería hacer, por ejemplo, de ir a donde no quería ir, por ejemplo, y cosas así. La enfermedad me llegó a quedarme quieta, literalmente quieta, tirada en una cama, sin tener fuerza ni siquiera para levantarme, sin tener... Entonces, cuando yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me frena así? ¿Para qué? Y entonces cuando empiezo a retroceder y ver, ok, o sea, listo, ya tengo que dejar totalmente
eso para atrás y empezar ahora a reorganizarme y a ver, a tomar la batuta de mi vida, como decimos acá los argentinos, ¿no? O sea, Ver tomar las el cosas mando y ver las cosas diferente. Quiero pasar con María porque María ya casi se nos va y luego voy a hacer No, no, el no me cierre, voy, no me el voy, cierre, el acomodo, cierre, acomodo. el cierre contigo. María, quisiera que nos contaras un poquitín. En tu caso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué son los registros akáshicos? Y Luz, ¿en qué dan los registros akáshicos? Bueno, Para los que registros akáshicos, para graficarlo así muy prácticamente, son como las bibliotecas, una biblioteca gigante donde cada uno de los estantes tiene guardadas las memorias de cada una de las almas. Entonces, las personas que abrimos registros akáshicos somos un canal entre los maestros de los registros y el consultante. Entonces, lo que se hace es bajar la información que la persona que está consultando está preparada para recibir en ese momento, que sus maestros y guías deciden otorgarle. y ¿Sí? veámoslo así. Eso quiere decir entonces, yo le llamo a los registros akáshicos como lector también de los mismos, que es el disco duro de la humanidad, donde está Exacto. todo, absolutamente todo. Te pregunto a ti, ¿los registros akáshicos es donde residen las respuestas a nuestras preguntas? Sea lo que sea. No, en realidad lo que hacen es una guía, justamente hablando de guías espirituales, es la guía. Nunca van a afectar nuestro libre albedrío, entonces sí sirve la información para la toma de decisiones o para ver para qué lado encarar, pero realmente las respuestas las tenemos nosotros. O sea, las respuestas están adentro, lo que sirve aquello es como un GPS, más o Exacto, menos, una guía. una Lo tuyo guía es más manual. moderno, lo mío es biblioteca, lo tuyo es disco Pues no creas, rígido, mira, lo mío no es creas, guía y no lo tuyo creas, es pero bueno, GPS. pero bueno, Las analogías. pero sí, por ahí va el tema, claro, no, no, tal cual, tal cual. Entonces, si una persona tiene alguna duda o tiene alguna, vamos a decirle duda, no porque se le va a dar Ujú, la respuesta, sino una guía, entonces tú ujú. podrías en una sesión o en varias ayudarle a dilucidar y ver cuál es el mejor camino de entre todos los caminos, como lo decía Greenberg, esto es un mar de posibilidades, pero nosotros somos los que Ujú. tenemos que poner el láser y fluir en ello. Entonces se le puede dar guía con respecto a cualquier duda que tenga, entonces. Exacto, y la información que se devela es la que le corresponde en ese momento. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene mucha curiosidad de esta 3D, digamos, por saber qué fueron en vidas pasadas, por ejemplo. Eso, si no es para tu más alto bien en este momento, los guías no te lo van a develar. Entonces no va por ese lado, por el lado de la curiosidad. El que tenga curiosidad por saber, directamente que no lo haga, que no Claro. va por ese lado. Sí, el saber por saber en realidad no le va a ayudar mucho. Me gustaría mucho ahora, Sonia, que tú nos comentes cómo va lo de la, porque hoy se los digo, digamos, hoy es una probadita de quiénes son ellas, ya luego tendremos otro programa en el que vamos a hablar un poquito más, pero eso del diagnóstico de los 7 cuerpos, ¿qué es y para qué es, Sonia? Ay, es hermoso, hermoso, es el diagnóstico de luz de 7 cuerpos. Para mí hasta el momento es una terapia completa, o sea, es un estudio completo del ser humano, ¿no? Porque no se analiza solamente su parte física, su parte espiritual, su energía, se analizan los 7 cuerpos. Se hace un diagnóstico solar que ahí aparecen todas las afecciones o bloqueos que pueda tener la persona en cualquiera de sus cuerpos. Entonces, con ese diagnóstico, la persona ahí puede tener las respuestas a muchas situaciones que está viviendo y que no encuentra salida, o problemas de salud que está teniendo y no sabe cómo solucionarlo, además de un tratamiento médico, ¿no? Entonces, o por ahí, qué sé yo, de enfermedades que se generan creyendo que son porque vienen de la familia y porque la madre tuvo cáncer, ella también tiene cáncer, por ejemplo, y
y muchas veces no tiene que ver, no tiene que ver. O sea, no porque Entonces, un familiar tuvo algo, nosotros tenemos que tenerlo. Bloqueo, entenderíamos entonces, Sony, me corriges por favor, si me equivoco. Un bloqueo es o algo que sucede repetitivamente, que tal vez no entendemos el por qué, o algo que sencilla y simplemente no fluye, que puede ser dinero, pueden ser relaciones, pueden ser muchas cosas. ¿Por ahí vamos? no fluye, exactamente, porque no fluye. Entonces, la cuestión es que con el diagnóstico ahí la persona realmente tiene luz en su camino. Justamente por eso hablamos de luz de los 7 cuerpos. Y nosotras como catalizadoras de luz, lo que hacemos además de aclararle el panorama a la persona sobre todas las situaciones que esté viviendo, también le hacemos una proyección de luz, ¿no? Entonces, a partir de ahí la persona tiene muchísimos cambios, además de darle algunas pautas, algunos consejos de pasos a seguir para poder empezar a limpiar sus situaciones. Y también si la persona lo requiere, le podemos dar otras terapias también. Entonces, de esa manera podemos ayudar a las personas. En Incluso cortito, en cortito, explícame, por favor, qué es una proyección de luz. proyectarle luz, por eso nosotros somos catalizadoras, porque nosotros lo que hacemos es transmitir la luz que recibimos, ¿sí? Entonces, esa proyección se la hacemos a la persona. Por ejemplo, se le puede hacer en uno de los cuerpos que la persona esté necesitando o en general en todos sus cuerpos. O a lo mejor se le hace proyección de luz solamente por una situación que esté lo más una situación grosa que esté pasando a la persona, ¿sí? Entonces, se le proyecta luz. Esto se puede hacer a distancia, ¿sí? Entonces, la persona no necesariamente tiene que estar presente, pero sí le vamos informando. Hacemos, por ejemplo, a través de vía Zoom o de Meet o una videollamada, le entregamos el diagnóstico a la persona y le explicamos todos los procesos que tiene y lo que puede ir haciendo ya para ir limpiando esas situaciones. Y la Súper, súper. proyección que la hacemos siempre y cuando haya luz solar. En esos horarios le hacemos la proyección, Muy ¿sí? bien, Y muy le bien. avisamos a la persona y entonces a partir de ahí es todo un cambio también para la persona porque realmente comprende muchísimas cosas. Claro, Porque ahí claro. o sea, al Como darle les luz, digo, termina la idea, por sí, favor. al darle luz a la persona comienza a darse cuenta y a aclarar en su cabeza, en su energía, en sus 7 cuerpos comienzan a aclararse un montón de cosas y entonces ahí la persona misma comienza a hacer cambios, ¿sí? Claro, Tanto que en... vamos a hablar en otro programa, como les digo, hoy es como una capsulita, vamos a explicar un poco más de qué Exacto. va lo del diagnóstico y me gustaría que María también nos acompañe para que nos diga también de qué va un poco más a fondo lo de los registros akáshicos. Bueno, Este, cuéntanos el cambio que fue para ti, para invitar a otras personas para que quieran también tener un cambio. ¿Cuál fue el cambio más significativo que tú tuviste en tu vida con todo esto que te empezó a suceder, que parecía muy fuerte al principio, pero que viste que lo podías manejar, pero que también tenías que aprender a llevar la vida un poco diferente? claro, claro. Sí, no ha sido nada fácil, de hecho, aún no está todo acomodado al 100%. Este, tengo a mi alrededor gente muy importante en mi vida que todavía no acepta mi nueva yo. Así que todavía no puedo decir que ya está todo solucionado, no ha sido un camino fácil, pero sé que es el correcto. A cada paso que doy, se me manifiesta que realmente soy otra persona, cambiar el foco de la vida entera es increíble y realmente me siento como más ligera, digamos, para transitar Has esta vida. alivianado tu carga tú misma. Exacto, Has exacto. aprendido a ir dejando. Nosotros, yo pienso que nosotros somos como, acá tenemos bueyes, que son los que llevan las carretas, bueno, antes, ya no tanto, pero todavía se ven en los pueblos.
Y nosotros tenemos que ir viendo esa carreta que tenemos atrás, cómo la vamos aligerando. Sí. Porque a veces echamos piedras y echamos y después se nos olvida sacar lo que echamos. Y claro, después no jalamos y no sabemos por qué no jalamos. Y hay que ver para atrás, hay que ver para adentro, a ver qué es lo que tenemos que empezar a sacar. Y algunas circunstancias que son no cambiables, pues no todo lo podemos cambiar, tenemos que ver también cómo aprendemos a sortearlas, que eso definitivamente también es parte de la vida. Sony, ¿con qué nos quieres dejar hoy? Cuéntanos. Y bueno, mira, simplemente decirles que este camino no es nada fácil, que más allá de que yo había ya comenzado con una comprensión desde mi camino de búsqueda y desde las terapias holísticas, pero cuando yo entré a Arcanos, conocí a Arcanos, justamente me ayudó muchísimo a confirmar muchos puntos de vista, muchas ideas, muchos conocimientos que tenía, confirmé muchísimo y me dio las herramientas necesarias para poder trabajar más firme en mí, porque yo venía agarrando cositas así de un lado de otro, y decía, ah, bueno, esto sí puede ser que yo esté bien, ah, sí puede ser esto que no, yo me equivoqué y cosas así, pero cuando tenés en una organización, en un grupo, la cantidad de herramientas necesarias para trabajar absolutamente en vos, ¿no? Eso te cambia muchísimo. Obviamente, como dice Mari, o sea, no es fácil, es un proceso, como dijiste también, Ariel, tenemos el ego que no se va a terminar, ¿no es cierto? Entonces, no es que lo podemos eliminar y chao. Entonces, con ese proceso es que es un diario trabajar, un diario vivir, ¿no? En uno mismo, sin esperar el cambio de los demás, porque justamente, como siempre se dijo, el cambio comienza en uno, ¿no? Entonces, es uno el poder vivir y estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás. Y justamente eh, algo muy importante, poder amar a los demás es cuando uno comienza a amarse a uno mismo. Ahí es cuando uno conoce el amor, el verdadero amor del que muchos hablan y pocos lo entienden, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a amarse a uno mismo, a comprenderse, a amarse, ahí es cuando podemos decir a tal persona o a esta cantidad de gente, realmente las amo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que la persona pueda entender que muchas veces se utiliza la palabra amor así tan suelto y es tan bonito saberlo, entenderlo y sentirlo, ¿no? Se dice con liberalidad, normalmente sin entenderse. Bueno, aquí estamos hablando del grupo Arcanos, ellas son las líderes de Argentina, tenemos líderes casi en todos los países de Latinoamérica, vamos a poner toda la información abajo si usted quiere participar, si le llamó la atención algo de lo que hablamos aquí, le invitamos a que se conecte con nosotros Así para que ver qué luz le podemos dar están sin lugar a invitados dudas. los argentinos a unirse a nuestras redes, porque también estamos pudiendo eh, trabajar para que el próximo aniversario de Arcanos sea acá en Argentina en el 2025. Ah, Así que mira qué estamos bueno. todos los argentinos que puedan ver esta transmisión, esta entrevista desde el Vamos, que ya están invitados, ya te vamos a compartir nuestros canales de Con lo Telegram. rico que se come allá en Argentina, además, imagínense qué Eh, sabroso. María, cuéntanos. Engordar, dijo. No, eh, quería cerrar la idea de Sony como para que quede bien en claro con mi estructura de contadora, que lo que nos otorga Arcanos, que por ahí no se entiende mucho de qué va el grupo, es la estructura, es acompañarnos cada uno con su evolución en el estado en el que estemos. Todos somos iguales dentro de Arcanos y lo que nos permite es tener todas las herramientas al alcance de la mano para lo que necesitemos en el momento que la necesitemos para trabajar en nuestro interior y así poder ponernos al servicio y ayudar a la mayor cantidad de gente a que tenga su despertar espiritual.
a que pueda elevar su vibración. Eso era como el cierre estructural de lo Ya que hizo es el el cierre, grupo. ya hizo el cierre del programa, ¿yo para qué hablo? Ahí lo dejo así. Bueno, muchísimas gracias a ambas por haber estado acá con nosotros y compartirnos de su luz. Y bueno, ya saben, ya tiene una idea más clara y concreta de qué va Arcanos, así que si le interesa, esté donde esté, puede participar. Estas dos chicas son las cabezas de la Argentina, pero donde usted se encuentre, porque gracias a Dios nos ven en Nueva Zelanda, nos ven en Australia, no importa, sería cuestión nada más de ver con la diferencia horaria a dónde le sirve a usted llevar el curso. Sony, Mari, gracias por su tiempo. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer otro programa un poquito más extenso para que puedan explicar un poquito mejor lo que hacen. Hasta siempre.